Justamente son ahora las 10 de la mañana, así que si os parece a todos vamos a comenzar. Como siempre, por parte de Anfix, agradeceros a los asistentes que estáis viendo en directo y a los que también lo estáis viendo en diferido vuestro interés, mejor dicho, más que vuestra intención de estar aquí. Por supuesto, también agradecer a Eduardo y a Enley su colaboración en esta sesión. Ellos son especialistas en todo lo que es la gestión de constitución de sociedades y Eduardo concretamente es abogado especializado en derecho mercantil. Él va a ser el que os dé toda la ponencia a lo largo de la mañana de hoy y como os comentaba hace unos minutos, todas las dudas y preguntas que tengáis las podéis trasladar a través del chat de preguntas y respuestas. Yo las cogeré, las acumularé y al final de la sesión, pues bueno, se las iremos lanzando a Eduardo cual pelotón de fusilamiento para que las vaya contestando de la mejor manera posible. ¿De acuerdo? Entonces, como os digo, muchísimas gracias a todos los que estáis en directo y a los que lo vais a ver en diferido. Y yo ya me callo, me quedo en un segundo plano y te cedo el testigo, Eduardo. Perfecto, pues Pablo, muchas gracias por la presentación. También muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí en esta formación. Me presento, me llamo Eduardo Díaz, soy abogado mercantilista del despacho de abogados Enley. Somos un despacho de abogados multidisciplinar que, bueno, utilizamos la tecnología un poco para automatizar ciertos procedimientos legales, lo que se conoce como una legal tech. Específicamente, yo soy el director del departamento mercantil de Enley y, entre otras cuestiones, pues nos dedicamos a la constitución de sociedades. Al mes constituimos unas 80-100 sociedades y esto es de lo que os quería hablar en esta sesión. La constitución de sociedades, crear una empresa, un negocio desde cero, evidentemente es un tema pues, que toca un montón de teclas. Entramos en el terreno económico, entramos en cuestiones fiscales, de seguridad social, no, son muchísimas teclas y no vamos a tocarlas todas en esta sesión. De hecho, nos vamos a centrar en temas legales y más bien societarios. De hecho, he elegido las cuestiones varias sobre constitución de sociedades o los modelos para constituir sociedades en base un poco a las cuestiones que más surgen por parte de nuestros clientes a la hora de crear su negocio. Ahora, como este es el índice de la sesión, como puede verse, se ha indexado antes de constituir el proceso de constitución y bueno, una serie de cuestiones adicionales. Y como decía, son más que un resumen del procedimiento paso por caso, cómo va la constitución de una sociedad, son bueno, cuestiones de interés, cuestiones que normalmente producen dudas y también lo que nos preguntan mucho. Por ejemplo, la pregunta estrella que nos hacen muchísimos clientes a la hora de empezar su negocio es: tengo un negocio entre manos, tengo una idea, ¿qué hago? ¿Lo vehiculo como autónomo o sigo como autónomo o hago una SL? Esto es lo primero que vamos a indicar un poco. Después, cada vez hay más inversión por parte de extranjeros, bueno, que quieren crear una sociedad, que quieren invertir en sociedades españolas o que quieren crear una filial en España. Por lo tanto, esto también lo tocaremos porque es algo que en la práctica cada vez sale más. Del proceso de constitución en sí, haremos un pequeño resumen del procedimiento y aprovecharemos para ver distintas modalidades, es decir, un poco la tradicional y ahora también tenemos sobre la mesa la posibilidad de hacer la telemática, que es muy interesante, es lo que hacemos nosotros la mayoría de veces. Los tipos de aportaciones, una pregunta que nos hacen muchísimo es: ¿puedo crear la sociedad sin aportar los famosos 3.000 euros de capital social? Pues lo miraremos. Hace nada hubo una modificación legislativa
en la que se permitía constituir sociedades con €1 de capital social. Es el siguiente punto y veremos en qué consiste esto. Cuestiones adicionales pues son un poco cuestiones varias, cuestiones que hay que tener en cuenta después de la constitución de la sociedad. Veremos cosas a tener en cuenta, veremos en qué consiste esto y cerraremos la sesión viendo el futuro de las constituciones de las sociedades, que ya es un tema que de hecho ya está vigente, es de rabiosa actualidad, entró en vigencia este mismo mes y son las constituciones 100% online. Es decir, el hecho de que ya no, en principio, no deba ni irse a notaría para constituir una sociedad. Pues empezamos la sesión con qué debe tenerse en cuenta antes de constituir una sociedad. Y, como habíamos comentado, el primer punto, ¿qué es mejor, autónomo o SL? Bueno, la verdad es que el título es un poco clickbait porque no hay una respuesta, como os podéis imaginar, no hay una respuesta correcta. Es decir, hay que mirar siempre caso por caso. Y como he dicho al principio de la sesión, de todos los factores que hay que tener en cuenta, aquí voy a analizar factores más bien legales societarios. Evidentemente hay que tener en cuenta la fiscalidad, en la que no voy a entrar. La sociedad tiene un tipo específico que normalmente es más pequeño que el tipo de autónomos, pero también hay deducciones específicas del tipo de negocio y del tipo de sociedad, por lo tanto, ver caso por caso. Nos preguntan también mucho, oye, yo tengo unos beneficios de tanto, a partir de cuántos beneficios o cuánta facturación tengo que empezar a pensar en constituir una SL. Pues nuestra respuesta es, tenemos que estudiarnos el caso, déjanos ver tus cuentas, déjanos ver tu modelo de negocio, nos lo estudiamos porque depende de muchos factores. No sabemos decirlo, simplemente realmente no hay una cifra donde podamos decir esta es la mejor. Por ejemplo, depende mucho del tipo de negocio en el sentido de si más bien se está pensando en una forma de atraer inversores. El negocio es uno que está pensado para que lleguen inversores externos. Algo tipo una startup, está claro que una SL es bastante más eficaz para eso, una estructura de SL. En cambio, si se quiere dar seguimiento a un negocio en el que una sola persona va a ser una sola persona que sigue con una sola actividad que está realizando esa sola persona, a lo mejor debería plantearse continuar o darse de alta como autónomo. Eso lo dicho, caso por caso. Pero aquí los factores que vamos a analizar son responsabilidad, costes y visibilidad. El más importante desde un punto de vista más bien pues legal, a mí me parece el de responsabilidad. Está claro que los autónomos responden con su patrimonio personal, ¿vale? Es decir, si hay el negocio no va del todo bien y hay acreedores, pues al autónomo le pueden venir pues por su coche, por su casa, etcétera. Evidentemente hay unos mínimos inembargables, legales, pero un autónomo respondería con su patrimonio personal por regla general. Por regla general, asimismo, la SL, la estructura de la SL, escuda los patrimonios de los socios. Ahora bien, hay casos en los que esa responsabilidad es transmisible normalmente a los administradores, pero también a los socios. Casos como, por ejemplo, a los administradores. Los administradores, cuando aceptan el cargo de administrador, hay que tener muy claro que aceptan una serie de obligaciones. Y esas obligaciones, evidentemente, tienen que cumplirlas. Cuando de una forma muy evidente las están incumpliendo y es muy grave el incumplimiento, pueden llegar a tener responsabilidad y pueden llegar a acarrear llegar a tener incluso
las deudas societarias. Un caso muy claro es cuando una sociedad tiene muchas deudas y llega a una causa legal de disolución. En ese caso, los administradores tienen la obligación de convocar una junta para que se indique la disolución de la sociedad. Si no lo hacen, a partir de un punto dado, de una fecha que indica la propia ley, los administradores podrían llegar a tener responsabilidad solidaria a partir de ese momento con la propia sociedad. Es decir, las deudas son traspasables a su patrimonio personal. También hay diferentes casos en los que los socios podrían llegar a tener la responsabilidad de la sociedad. Es el caso, por ejemplo, en el que a un socio se queda solo en la sociedad y tendría que declarar la unipersonalidad de la sociedad. En estos casos, él tiene 6 meses para hacerlo. Si no lo hace, a partir de ese 6.º mes empieza a ser solidario con sus deudas, empiezan a ser solidarias con las de la sociedad. Hay casos también en los que por figuras como la entidad interpuesta no es tan claro, no está en blanco y negro quién ese corte de responsabilidad entre los socios, la SL, autónomo, etc. Un ejemplo de esto es un autónomo que lleva teniendo su negocio y pues este negocio tiene una serie de deudas, por esta deuda, pues por ejemplo con Seguridad Social, con Hacienda, y tiene unos embargos. Entonces, este autónomo decide constituir una SL para gestionar su negocio a través de esta SL y como en principio esta SL pues tiene esta responsabilidad limitada, por teoría general ya no debería ser posible embargarle estos beneficios. Aún así, sí que es posible embargarle los beneficios, pues porque hay una cuestión que es el levantamiento del velo y se puede, digamos que tienen mecanismos para quitarles, para seguir embargándoles. Por lo tanto, si se intenta utilizar estas personas jurídicas de responsabilidad limitada para simplemente sortear los embargamientos, pues al final se tendrá por no creado. Pasamos al siguiente factor, que son los costes. Bueno, esto es en definitiva bastante fácil. El día a día de una SL, el mes a mes, el año a año, por el plus de responsabilidades que tiene un administrador, al final genera más costes de gestoría, genera más costes de presentación, más tasas, etcétera. Por lo tanto, simple y llanamente sale más caro. Esto hay que tenerlo en cuenta si se tiene un presupuesto ajustado en este sentido. Y bueno, ya lo sabréis muchos de vosotros, los costes de gestoría de llevar a una SL es bastante más caro que el de un autónomo. Antes también se tenía que tener muy en cuenta que los costes de constituir una SL eran mucho más caros que los costes de dar de alta a un autónomo. Ahora ya no es tanto así. Por ejemplo, nosotros constituimos sociedades de responsabilidad limitada por 350 €, todos los gastos incluidos, notario, registro mercantil. Por lo tanto, aquí se ve que ya no es un factor tan importante el alta inicial, pero bueno, los costes de mantenimiento sí que se tienen que tener en cuenta. Después está la cuestión de la visibilidad. Y cuando hablo de visibilidad, hablo de visibilidad por parte de terceros.
Una SL evidentemente se tiene que inscribir en el registro mercantil, las cuentas anuales se tienen que también que inscribir, se tienen que ir presentando y quedan puestas a disposición de terceros quien las quiera sacar. Esto, bueno, a pesar de que hay comerciantes que prefieren mantenerse un poco en el anonimato, por lo tanto es un punto negativo para algunos, para la mayoría es un punto positivo. De hecho, clientes importantes, sobre todo extranjeros, solamente quieren hacer negocio con personas jurídicas por este factor de visibilidad, porque da un sentimiento de fiabilidad. También, por otra parte, hay que tener en cuenta que evidentemente una SL pues, tiene un capital social inicial y esto también da una cierta seguridad a terceros. Pues esto, hay clientes, hay proveedores que solamente hacen negocio con SLs porque prefieren esta visibilidad que con un autónomo. Pues pasado esto, pasaríamos al punto de la constitución de sociedades con extranjeros. Y hablamos de constitución de sociedades como podríamos hablar de inversión en general, pues por parte de extranjeros o con extranjeros. Aquí vamos a hablar tanto de comunitarios como extracomunitarios, pero hay que dejar claro que para cualquier cuestión que se necesite hacer, esto es, si un extranjero quiere invertir en una sociedad española, quiere constituir una sociedad española o quiere con su sociedad extranjera operar en el mercado español, es necesario que esta persona física se saque un NIE, es decir, el número de identificación de extranjero. Esto es completamente indispensable. En el caso de ser, para constituir una sociedad, esto le permitirá ser socio. Este es el primer paso, completamente obligatorio, sacarse el NIE. Para sacarse el NIE, pues lo puedes hacer presencialmente, desde aquí, en un órgano de extranjería, en una comisaría, presentar la documentación correspondiente, o bueno, también lo puede hacer desde su propia, en su país de origen, en una embajada española. Evidentemente también lo puede dejar a un despacho de abogados. Nosotros este servicio lo ofrecemos a través de apoderamientos. Después, en el caso de constituir una sociedad, empezamos a distinguir entre comunitarios y extracomunitarios si además este socio también quiere ser administrador de la sociedad. Uno de los temas en los que no vamos a entrar en esta charla es si la cuestión de encuadramientos de los administradores en toda la cuestión de autónomos, porque creo que ya nos vamos un poco del objeto principal de la charla, entramos en cuestiones de seguridad social, cuestiones de laboral y es evidentemente una charla en sí misma porque da para mucho que hablar. Pero es importante a estos efectos porque justamente nos marca la diferencia entre comunitarios y extracomunitarios. De forma muy general, pero siempre hay excepciones y otra vez se tiene que ver caso por caso, un administrador normalmente necesita darse de alta de autónomo. No siempre, hay que ver qué porcentaje tiene en el capital social, etcétera, etcétera. Pero hablemos de forma general si un extranjero, por ejemplo, quiere ser socio único y quiere ser administrador único. En este caso, normalmente lo necesitaría. En este caso, tendríamos que ver si es comunitario o extracomunitario. Los comunitarios, puesto que ya tienen permiso para trabajar en España, podría directamente darse de alta de autónomo y esto le permitiría ser administrador de la sociedad. Por lo tanto, un extranjero, un ciudadano comunitario, podría solamente con el NIE constituir una sociedad, porque se podría dar de alta de autónomo y podría ser administrador.
En el caso de administradores extracomunitarios, necesitaría un permiso de trabajo para, a su vez, darse de alta de autónomo y ser nombrado administrador. De lo contrario, necesitaría encontrar pues, alguien para ser el administrador de la sociedad que se pudiese dar de alta de autónomo con su encuadramiento específico. Evidentemente hay excepciones, como siempre. Por ejemplo, en el caso de no residentes no se tienen que dar de alta de autónomo, pero entonces entramos en otras cuestiones, como tener un representante, tener un apoderado, etc. Esto es en el caso de que quisiesen constituir una sociedad. También está el caso que quisiesen solamente invertir en una sociedad, en ese caso solamente necesitarían el NIE, claro que solamente quieren ser socios, o si quieren constituir una filial. En ese caso, pues una filial es básicamente una sociedad española que está invertida en su mayoría por una sociedad extranjera. Aquí lo que tendríamos que hacer es sacar el CIF, el NIF, de una sociedad extranjera. Para eso se tiene que convalidar la documentación originaria de esa sociedad extranjera por los cauces correspondientes. Sacaríamos ese CIF y después esa sociedad extranjera necesitaría un representante español. Ese representante, desde luego, que necesita un NIE o un DNI. Una vez tengamos eso, esa sociedad extranjera ya podría constituir la sociedad española e invertir en ella. A continuación, pasaríamos al procedimiento de constitución en sí. Empezaremos con un resumen muy breve del procedimiento de constitución y diferenciaremos un poco entre el procedimiento más bien tradicional, el que conocemos desde siempre, y el telemático. Esta es la estructura del procedimiento de constitución en su generalidad. Empezamos sacando el nombre de la sociedad. Se realizan unas propuestas al registro mercantil central y cuando nos dan el visto bueno a una de las propuestas se envía un certificado negativo de denominación. Se van confeccionando estatutos societarios, escrituras y en el caso de realizar una aportación dineraria ya veremos qué otro tipo de aportaciones se pueden realizar. Lo que se tiene que hacer es ir al banco y sacar el certificado bancario específico, realizando la aportación del capital social. Después está la firma ante notario, necesitaremos ambos certificados para ello, el de denominación y el bancario, y a partir de ahí, la notaría prepara la escritura y se va expidiendo el CIF provisional, se realiza el ITP, que es el modelo 600, y se inscribe la escritura en el registro mercantil correspondiente. Una vez inscrita la escritura de constitución, que en el procedimiento tradicional son unos 15 días hábiles, se lleva a cabo el alta de actividad y con esto la sociedad podría empezar a operar. Este es el momento en el que si se ha hecho la aportación dineraria sería la hora de activar la cuenta bancaria. Si no, se podría abrir ahora la cuenta bancaria, porque, para que empezase a operar efectivamente la sociedad. Pues hace unos años también tenemos la posibilidad de gestionar esto de una forma, la llamamos la Constitución Express, pero al final igualmente tenemos una SL normal y corriente. Aquí incidir que siempre que estamos hablando de sociedades estamos hablando de SLs, es decir, el ámbito de esta
de esta formación. Evidentemente hay otros tipos societarios, pero aquí estamos hablando única y exclusivamente de SLs, que es la gran mayoría del tejido empresarial español. Bueno, en el caso de este tipo de constituciones express, las constituciones telemáticas se realizan a través de una plataforma especial que es, bueno, es un organismo que se llama CIRCE y se gestiona a través de unos puntos de atención al empresario, los PAE. Nosotros, como despacho de abogados, también somos un punto PAE y es como realizamos la mayor parte de estas constituciones. Hay algunos requisitos para realizar estas. Los beneficios es que es mucho más rápida, es decir, los plazos se acortan mucho. Por ejemplo, gestión ITP, inscripción, alta expedición del provisional se hace muy rápidamente, se hace casi a la vez y pasamos de más o menos gestionarlo en un mes a gestionarlo en principio podría hacerse en 24 horas, en la práctica es algo más, pero bueno, desde luego que hemos tenido casos en los que se ha podido hacer en 24 horas. Todo depende un poco que la notaría de bien nos lo pueda hacer rápidamente, etcétera. Sobre todo a la hora de sacar la denominación, está la opción de sacarla de la bolsa de denominaciones, es una bolsa que tiene el registro mercantil y en vez de pedirlas se compran directamente. Son unas denominaciones algo curiosas, pero bueno, lo bueno es que las puedes sacar al momento. Este tipo de constituciones express, la cuestión es que hay algunos requisitos para constituirlas tan rápidos y es que te tienes que adherir a unos estatutos tipo que están previstos reglamentariamente y el capital social no puede ser mayor que 3.100 euros. Si es mayor que 3.100 euros, bueno, se aplican unas reglas especiales y podría no ser tan rápido. En estos casos se realiza prácticamente a través de una plataforma y, lo dicho, es algo más ágil. Pasamos al tema de los tipos de aportación. Los tipos de aportación, pues, es una cuestión que también nos preguntan muchísimo y en esto una cuestión que nos plantean muchísimo es algo que ya había adelantado antes, que es, oye, he escuchado por ahí que esto de los 3.000 euros que se tenía que poner antes, ahora ya no se tiene que poner. ¿Cómo hacemos esto? Esto sería la posibilidad de esta que está ahí en medio de la dineraria sin acreditar. Pero ahora vamos a ella. Primero está la dineraria, que es la tradicional, ¿vale? Es poner la aportación dineraria inicial en itálico, ir al banco, poner el dinero, abrir una cuenta bancaria que a priori no se activa, solamente sirve para poner el dinero al principio. Se saca el certificado bancario, ese certificado bancario se adjunta a la escritura y esta cuenta bancaria queda pendiente a abrirse y a quedar operativa del todo cuando se presentan las escrituras al final del procedimiento. Esta, en principio, es la opción más segura de todos para los socios y para los fundadores. ¿Por qué? Porque si metemos de forma dineraria los 3.000 euros, los fundadores no quedan responsabilizados de nada, todo ello queda indicado en las escrituras y, bueno, es lo más seguro. Vemos aquí que estamos hablando por una parte de 3.000 euros y por otra parte de aportación inicial del capital social inicial, que ya no es lo mismo, porque el capital social mínimo ya no son 3.000 euros. Esto lo comentaremos a continuación porque ha pasado de ser de 3.000 euros a 1 euro. Como digo, ahora iremos a ello. La siguiente tipo de aportación, que es a la que optan hoy en día mucha gente,
y además la que se hace mucho telemáticamente es la dineraria sin acreditar. ¿Por qué? Porque es sin duda la más rápida. Es simplemente que los fundadores van a notaría y se responsabilizan por la veracidad de la aportación del capital social. Ello significa que no es necesario aportar un certificado bancario y los fundadores quedarán responsabilizados de forma solidaria con la sociedad y con los acreedores de las deudas societarias. Evidentemente, si en algún momento viniesen acreedores y no hubiesen dinero en la sociedad, pues los fundadores tendrían que responder hasta el límite, pues, de la aportación de capital inicial. Esto evidentemente no significa que una sociedad de responsabilidad limitada pase a ser una sociedad civil o algo por el estilo. Esto significa simplemente que responderán de esa primera aportación. Ya lo digo, lo bueno de esto es que es la más rápida, porque nos ahorramos el paso de ir al banco. Nosotros también recomendamos en este caso que una vez se abra la cuenta bancaria o cuando vaya bien, poner los 3.000 euros, dado que, bueno, así es que quedan allí y pueden, pues en el caso de venir un acreedor, ya los tienen ahí y no van contra el patrimonio de los fundadores. Después está la no dineraria. Esto es aportar bienes o derechos valorables económicamente. Estamos hablando, en todo caso, de bienes o derechos patrimoniales. En ningún caso es trabajo o servicios. De vez en cuando hay clientes que nos indican, mira, yo pongo 1.500 euros en dinero y mi socio, que es el que va a trabajar en la sociedad, pues pone sus otros 1.500, es su trabajo. Esto no puede hacerse. Es decir, todos los bienes y derechos tienen que identificarse por un lado y tienen que valorarse por el otro. En cuanto a la identificación, si los bienes o derechos son sujetos a identificación registral, por ejemplo, el caso de los inmuebles, terrenos o participaciones o acciones, tendremos que indicar su identificación registral. Si no lo son, los criterios de los registros mercantiles varían un poco. Por ejemplo, a nosotros por experiencia sabemos que algunos piden, es muy común que los clientes nos digan, pues ponemos un ordenador, un móvil. En este caso, algunos piden siempre número de serie y modelo. Hay otros registros mercantiles pues, que no van tan al detalle. En ese caso, para ir por seguro, siempre pedimos modelo, número de serie. Y lo que en ningún caso es posible o no nos hemos encontrado que la mayoría de registros mercantiles acepten, es decir, por ejemplo, un mobiliario de despacho, así en general. Lo que sí que es necesario es individualizar las identificaciones. En vez de mobiliario de despacho es silla marca tal, mesa marca tal, mueble marca tal. Al menos eso. Por otro lado, también debe valorarse económicamente. Y la valoración está, los fundadores quedan responsabilizados de esa valoración. La valoración está, hay una responsabilidad solidaria siempre y cuando no exista una valoración pericial de los bienes. Evidentemente, para valorar una cantidad pequeña, como serían pues en total 3.000 euros, no siempre vale la pena contratar a un perito. Pero bueno, esto en mayores cuantías a veces sí que es necesario. Pues bien, pasaremos al capital social de 1 euro.
constituir la sociedad por €1 es algo pues, relativamente nuevo. Es una modificación que se implantó el octubre del año pasado. Es decir, esto a efectos prácticos significa que el capital social mínimo pasa a ser de 3.000 euros a €1. Y también a efectos prácticos significa que cuando el capital social sea menos de 3.000 euros, pasan a haber unas reglas especiales que ahora mismo identificaremos. Lo que también es importante indicar es que no debemos confundir un capital social de €1 con los tipos de aportación que hemos visto. Pongo un ejemplo, un capital social de €1, este euro lo podemos poner como aportación dineraria, es decir, podemos ir al banco y dar la moneda de euro. Este euro lo puede ser una aportación dineraria sin acreditar, es decir, responsabilizarnos de este euro, y este euro también lo podemos dar no dinerario, es decir, no sé, poner un bolivic como aportación no dineraria. Por lo tanto, esto no es un nuevo tipo de aportación, simplemente se ha variado el capital mínimo, solo que se aplican nuevas reglas para ello. Estas nuevas reglas es que cuando hay menos de 3.000 euros, hay una obligación de destinarse una reserva legal de al menos el 20% de los beneficios. Esto significa que año a año, cuando se saquen las cuentas anuales, si hay unos beneficios, el 20% de estos se tienen que destinar a esta reserva legal. Mientras tanto, los socios van a ser responsables de la diferencia entre el capital social y la reserva legal. Pongo un ejemplo. Constituimos la sociedad con 500 euros y entonces los socios pues, responden con 2.500 euros, dado que es la diferencia hasta los 3.000 euros. Año siguiente hay unos beneficios y la reserva legal de este 20% son otros 500 euros. Pues la reserva legal más el capital social son 1.000 euros, pasamos a responsabilizarnos de 2.000 euros, así sucesivamente hasta llegar a los 3.000 euros, reserva legal más capital social. En este caso ya no se tiene que destinar esta reserva legal, podríamos parar de hacer esto. Entonces, a efectos prácticos, la pregunta evidente de esto es, oye, ¿cuál es la gran diferencia entre constituir la sociedad a €1, un capital social de €1, y una aportación dineraria sin acreditar, si al final vamos a responsabilizarnos de prácticamente toda la cuantía? Pues a efectos prácticos es que con una aportación dineraria sin acreditar vamos a tener un capital social, es decir, escriturado, de 3.000 euros, del que nos estamos responsabilizando. En cambio, aquí vamos a tener un capital social escriturado de €1 y nos responsabilizaremos de la cuantía pues, que quede en base a la reserva legal. Esta es la diferencia entre ambos tipos. Al final ha de elegirse pues, un poco en base a la preferencia de cada uno. Finalmente pasamos a las conclusiones, a las cuestiones adicionales que quería comentar en este punto. Las cuestiones post-constitución, aquí hay bastante que comentar, sobre todo las obligaciones administrativas después de constituir una sociedad, pero me quería ceñir a un par que suscitan bastante interés. Por ejemplo, hay que ver el tipo de sociedad con el que nos encontramos. Si tenemos entre manos una startup, tiene bastante sentido plantearnos una serie de cuestiones,
como por ejemplo realizar un pacto de socios. Un pacto de socios es un contrato que regula las relaciones entre los socios de una sociedad y la sociedad con estos socios. Y tiene mucho sentido en el caso de una startup porque a pesar de que las startups muchas veces las tenemos identificadas pues más bien con tecnología, sociedades pequeñas que crecen muy rápido, etcétera, también tienen una forma muy específica de conseguir fondos, y esto es con inversión externa. Por lo tanto, va entrando inversión, van entrando nuevos socios, y aquí va bien tener un pacto de socios para regular esto. Por ejemplo, en el caso de que entren nuevos socios, ¿cómo se realizan las ampliaciones de capital? En el caso de que nos encontramos con una oferta de un comprador, los socios que hay dentro, ¿cómo regularlo? O en el caso de que, por desgracia, la cosa no vaya demasiado bien, llega la liquidación de la sociedad. Esto, pues también cómo vehicularlo. Al final a lo mejor estáis un poco hartos de oír este símil, pero es como un convenio prematrimonial. Nos ponemos de acuerdo cuando las cosas van bien, cuando todo es amor, para definir cómo comportarnos cuando las cosas podrían no ir tan bien. Después, en las startups también es importante la condición de empresa emergente. Esto es algo relativamente nuevo también de la nueva ley de startups. En la nueva ley de startups se introdujo un certificado para definir esta condición de empresa emergente, que se consigue ante el organismo de ENISA. Si se cumple varios requisitos, como tener un proyecto muy innovador, de base tecnológica, etcétera, etcétera, que ellos deciden si se da este certificado o no, pues se tendrán una serie de bonificaciones. La más importante, evidentemente, es una bonificación fiscal. Por lo tanto, vale la pena, si más o menos se ve que se pueden llegar a cumplir estos beneficios, pues optar por esto, al menos presentarse. Y evidentemente también pues ya tienes un pie dentro para pedir el famoso préstamo de ENISA, que lo da el mismo organismo. Después hay unas obligaciones administrativas varias cuando terminas de constituir una sociedad. Ya hemos hablado del alta de actividad, el 036, al final del resumen de la constitución de la sociedad, pero hay obligaciones, otro tipo de obligaciones, como estaréis muy familiarizados con el certificado digital de la sociedad, que es evidentemente es obligatorio. Nos plantean mucho la cuestión de necesitamos el CIF definitivo porque nos lo pide el banco para abrir la cuenta bancaria y no nos lo está mandando Hacienda. ¿Qué hacemos? Muchas veces Hacienda se escuda en el hecho de que ahora, como el certificado digital de persona jurídica de la sociedad es obligatorio, pues se puede ir al expediente digital de la sociedad y sacarlo con el certificado, el CIF definitivo. Bueno, no solamente evidentemente es útil para esto, es útil para relacionarse con el resto de organismos públicos, etcétera. Y más allá de eso, más allá de su utilidad, como he dicho, es obligatorio. Por lo tanto, hay que tenerlo bien en cuenta esto. Después, el alta del centro de actividad en el caso de que se quiera contratar personal ya, y el alta de los trabajadores. Esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta.
Pues para finalizar la sesión también quería hablar de los siguientes pasos en toda la cuestión de la constitución de sociedades y son las próximas constituciones 100% online. Esto ya está vigente, esto entró en vigencia de hecho el 8 de este mismo mes y por la ley 11/2023 de este mismo 8 de mayo, en principio no sería necesaria la comparecencia de los fundadores frente al notario. Es decir, ya podríamos constituir la sociedad completamente desde casa. Esto lo haríamos a través del CIRCE, como ya hemos mencionado antes, a través del mismo formulario. Y los requisitos serían en principio los mismos a través de estatutos tipo, etcétera, etcétera. Han añadido un requisito nuevo que solamente se aceptarán aportaciones dinerarias o dinerarias no acreditadas. En ningún caso se podrán poner bienes. Lo que también están poniendo en este caso son formas de pagar completamente telemáticas para no tener que asistir a una entidad bancaria. Esto veremos cómo lo realizan. Y también la cuestión es esa, la ejecución de toda esta modalidad está un poco pendiente. Nosotros nos hemos puesto en contacto con los dos ministerios que están ejecutando toda esta cuestión y nos han indicado tanto el uno como el otro que están trabajando en ello, nos mantendrán informados acerca de las novedades. Nos hemos puesto en contacto con el CIRCE y ellos están esperando a que les indiquen. Por ahora no es posible, aún no es posible, a pesar de que está vigente, realizar estas constituciones. Esto que quede muy, muy claro. Es decir, no está la instrumentalización hecha para ello. Va a ser interesante ver cómo se hace, también porque en el cuerpo de la norma les dan algunas facultades a los notarios, como que los notarios podrán hacer que los fundadores comparezcan a su notaría si por interés público ellos estiman necesario que deban identificarse o que deban identificar sus capacidades. Veremos si se mantiene como excepciones, veremos exactamente cómo identifican a ellos. Desde luego va a ser un tema bastante interesante. Pues con esto ya terminaría la sesión. Agradeceros evidentemente a todos la asistencia y aquí, bueno, pasamos ya al turno de preguntas. Perfecto, Eduardo. Pues ya te adelanto que es un tema que ha generado bastante interés y ha habido bastantes preguntas, así que bueno, vamos a intentar darle respuesta a todas lo antes posible. Mira, la primera que nos decían es que si puedes explicar un poco más sobre los nombres de sociedades que se dan inmediatamente. Vale. Entiendo que esto es el tema de la bolsa de denominaciones, sí. Lo he tocado muy brevemente esto. Esto es con el tema es decir, el registro mercantil pone a disposición, lo de toda la vida es pedir cinco propuestas de denominaciones y al cabo de 2-3 días te dan la respuesta de cuál han aceptado o te las han denegado todas. Y evidentemente pues pierdes este plazo. Ahora lo que hay es una bolsa de denominaciones en la que se accede y hay unas denominaciones ya expedidas. Estas denominaciones pueden comprarse al momento. Es decir, ya te dan un certificado de cuándo se expedieron y otro documento que te vincula a la persona que las ha pedido con el certificado ese. El problema de estas denominaciones es que son, pues, francamente bastante feas. También son muy específicas con un campo, por ejemplo, agricultura intensiva, lo que sea. Y el nombre también es muy, muy específico pues para que sea inequívoco.
básicamente funciona así esto. Perfecto. Nos han preguntado también cuál es la diferencia entre una SL y una SL de formación sucesiva. Bueno, una SL de formación sucesiva, tengo entendido que una SL de formación sucesiva ahora mismo ya lo derogaron, ¿eh? Ahora ya no se puede hacer esto. La SL de formación sucesiva es simplemente que se iba poniendo el capital social hasta que tener el capital social completo, pero no voy a entrar en detalles ahora mismo porque esta forma societaria hasta te lo confirmo por email, pero tengo entendido que ya no está en vigor. Sí, también, mira, os dejo mi mail, os lo dejo en el chat por si hay alguna pregunta que se queda sin responder o por si queréis contactar directamente con Eduardo para hacerle cualquier consulta, pues ya como se suele decir, propia de consultoría, que queráis confirmar o cerrar con él una reunión o cualquier tema, me podéis escribir a mí para que yo os facilite los datos y no obstante, también en la presentación que os mandaremos, como veis en la grabación, bueno, como veis en la pantalla, tenéis también los propios datos de Eduardo, ¿de acuerdo? La siguiente, sí, nos decían que cuánto más o menos se puede tardar en constituir una sociedad. Entiendo que dependerá de si es anónima, SL y demás, pero más o menos plazos que vosotros os estéis encontrando, Eduardo. Bueno, para empezar, confirmo lo del tema de la derogación de ese tipo de sociedades y para continuar, a ver, ¿cuánto tardamos en constituir una SL? Una SL, depende del tipo de sociedad, evidentemente una SL tradicional puede tardar un mes en constituirse, pero nosotros tenemos este procedimiento express en el que tardamos aproximadamente pues de 5, el aproximado son de 5 a 7 días, pero hemos llegado a tardar 24 horas si hay ciertos factores que se alinean un poco. Por ejemplo, el sacar la denominación de la bolsa de denominaciones, el hecho de que la notaría pues, nos dé hora inmediatamente y cuando decimos constituir una sociedad, no hablamos simplemente de firmarla, hablamos de que el cliente tenga la escritura original. Por lo tanto, también tenemos que contar que la notaría debe de tener un tiempo para sacar la escritura original, pero si lo hace con relativa rapidez, bueno, pues lo podríamos tener como en principio marca la norma para muy, muy poco plazo. Vale. Nos preguntan también, ¿ese 20% de la reserva legal tributaria como beneficio primero? ¿Perdona? Sí, nos preguntan de una parte del inicio que has comentado, que si ese 20% de la reserva legal tributaria, perdón, de la reserva legal, perdón, tributaría como beneficio primero. Esto es un tema que ya entra un poco en cuestiones Fiscales. tributarias. Sí. Si te parece bien, es decir, excede un poco lo que Sí. es este seminario, si te parece bien, este tema lo tendríamos que Sí, consultar y ya sin te problema. lo... Te paso el mail con la pregunta y o bien a través de redes o bien a través de directamente la próxima respuesta o lo que sea, o incluso en una adenda a la presentación, Perfecto. os lo hacemos Esto se llegar lo sin problema. pasaríamos a nuestro departamento fiscal y os lo responderíamos, no hay ningún problema. Igualmente, si creéis o consideráis los asistentes que os interesaría también la parte tributaria de este tipo de sesiones de formación sobre temas societarios y demás, por supuesto lo podemos ver en futuras sesiones. Y luego creo que la última pregunta que nos ha llegado por aquí es, ¿una marca registrada puede ser una aportación no dineraria? ¿Cómo se valoraría? Una marca registrada sí que lo podría ser. Pues, ¿cómo se valoraría? Aquí tendríamos que, es decir, se puede poner todo lo que sea valorable económicamente.
Aquí tendríamos que ver, evidentemente, cuando formalizas el registro de una marca, tienes tasas, tienes facturas. Eso, para empezar, si la marca no ha corrido demasiado en el mercado y no tiene un valor intrínseco, podríamos adherirnos al valor solamente pues, de sacar la marca. Pero evidentemente si el propio socio le da un valor añadido, aquí empezaríamos a necesitar realizar un informe y a lo mejor a poner un experto. Hemos llegado a hacer incluso valoraciones de proyectos societarios, pero estas aportaciones suelen ser más difíciles. Es decir, este tipo de aportaciones suelen necesitar un informe, suelen necesitar a lo mejor para solidificarlo algún experto independiente. No suelen ser valoraciones fáciles. Y también el registrador mercantil podría requerir alguna subsanación, alguna aclaración y después realizar esa aclaración. Vale, perfecto. Y ahora sí que creo que ya nos ha entrado la última. Dice, ¿las deudas son la única causa de disolución o se puede disolver una SL sin deudas? Una SL se puede disolver sin deudas. De hecho, una SL se puede disolver por simple acuerdo de los socios. Una SL se puede disolver, de hecho, forzosamente por otras cuestiones. Por ejemplo, hay un objeto social muy, muy específico y ya se ha cumplido el objeto social. O inactividad durante un tiempo o paralización del órgano de dirección. Estas son causas un poco objetivas, pero en cualquier momento los socios pueden decidir, pues disolvemos esta sociedad. Esto no hay ningún problema, es decir, negocios que no van del todo bien, pero aún no hay pérdidas. De hecho, lo dicho, constituimos bastantes sociedades y lo que de ninguna forma hay que permitir es una sociedad que empieza, se constituye, dejarla languidecer, olvidarla, porque estas sociedades, bueno, van acumulando deudas con Hacienda, con Seguridad Social. Es mejor si no se va a utilizar, porque incluso inactiva se tienen que seguir haciendo presentaciones. Lo mejor, si se sabe que no se va a utilizar, es disolverla, porque por lo que sea, a pesar de que pueden no haber habido pues pérdidas. Nosotros pues lo hacemos bastante. Nuestros clientes nos vienen, nos dicen, oye, nos lo hemos repensado, el proyecto este no era como, las estimaciones no eran como las esperábamos, hemos empezado, la cosa no ha ido mal, pero no nos llama. Pues simplemente disolvemos la sociedad y se acabó a otras cosas. Perfecto, Eduardo. Pues creo que más o menos han quedado resueltas todas las dudas. No obstante, si tenéis cualquier consulta más o queréis realmente, pues bueno, tener una reunión ya directamente con el equipo de Enley para tratar cualquier tema relacionado a todo este tema de constitución de empresas, nosotros hemos contado con ellos porque son su know-how en muchísimas ocasiones a los compañeros de Anfix y por supuesto podréis contactar con ellos sin ningún tipo de problema. Por nuestra parte, por la parte de Anfix y la mía personalmente, agradeceros tanto a los asistentes que lo veis en directo como en diferido vuestra presencia aquí y especialmente a Eduardo por esta maravillosa sesión que en una hora ha condensado una cantidad de información muy interesante y a la vez también muy compleja, aún así haciéndola sencilla. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Saludos. Adiós.